Universidad Humanista Hidalgo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Natividad Castrejón, soy director de la Universidad Humanista Hidalgo y quiero darle la más cordial bienvenida a este día a toda la comunidad de la universidad, a los alumnos, a los docentes, al personal administrativo y también a las personas que desde otros espacios nos acompañan en esta conferencia. Bienvenidos a esta serie de conferencias que hemos venido compartiendo con ustedes y el día de hoy nos acompaña como ponente el doctor Carlos Ricardo Esteves. Carlos Esteves es un profesional de la psicoterapia, es un profesional de los procesos de desarrollo humano. En su formación académica, pues es licenciado en psicología, tiene maestría en psicoterapia gestal, maestría en tanatología y su doctorado en filosofía gestal. En su práctica profesional es terapeuta, es catedrático en varias universidades de nuestro país, entre ellas contamos con su apoyo académico en la Universidad Humanista Hidalgo. Él imparte varias materias, tanto en las maestrías como en nuestros doctorados. El doctor Carlos Esteves es pues un profesional de esta área, dedica su vida profesional de tiempo completo a la propuesta de las psicoterapias humanistas y lo hace de una manera excepcional. Personalmente él dirige el Centro de Psicoterapia Gestaltum, es un centro que él dirige, que él lleva a cabo todo el trabajo profesional que allí se realiza. Sin embargo, generosamente, insisto, comparte en un sinnúmero de universidades sus conocimientos, sus saberes. Entonces es un privilegio, Carlos, que estés el día de hoy con nosotros. Originalmente tus escuchas pues son los estudiantes de la comunidad de la Universidad Humanista Hidalgo, pero bien sabemos que este recurso impresionante de las redes sociales nos permiten llegar a todos aquellos que estén interesados en estos temas. El tema que nos tratará el día de hoy el doctor Carlos Esteves es tanatología existencial. Va a platicar de esta propuesta desde esta cosmovisión y creo que resultará muy interesante en estos momentos que estamos viviendo en el mundo y en nuestro país. Antes de cederte la palabra, Carlos, vamos a proyectar un pequeño video y al terminar, adelante con tu conferencia. Estamos con mucho gusto esperando tu participación, tus conocimientos, tus aportaciones en este tema. Bienvenidos y nuevamente gracias por estar con nosotros. Vida y muerte son cara de la misma moneda. No existe una sin la otra. Todo lo que forma eso que llamamos universo tiene fecha de caducidad. Una está ligada a la otra. Apenas estamos saliendo del vientre de nuestra madre, aún no se escucha nuestro primer grito, incapaces de aspirar la primer bocanada de aire y ya dio inicio nuestra cuenta regresiva. A partir de ese momento, las pérdidas se seguirán una a la otra, biofísicas, socioafectivas y materiales. Y así, mientras recorremos nuestro camino y vamos dejando pequeñas y grandes huellas de nuestras constantes pérdidas, y poco a poco vamos tomando conciencia de nuestra finitud. En ocasiones, lo dantesco, el horror ante la muerte nos permite descubrir un nuevo amor por la vida. En el camino de la vida, tomamos conciencia de que todo lo que nos fue dado nos será quitado. La salud, la juventud, los padres, hermanos, amigos, amores, éxitos, logros, trabajos, todo lo que hace nuestra vida. Aceptar la existencia transitoria nos puede invitar a ponernos al servicio de la vida y generar acciones a favor de la misma. Quizá la muerte de aquellos a quienes amamos sea la pérdida más grande que afrontamos en nuestro camino. Esta experiencia puede comprometer nuestra salud mental, llevándonos a un duelo donde estallan emociones, sensaciones, pensamientos dolorosos y desagradables. El llanto, el enojo, la impotencia, el sufrimiento, el desamparo nos brotan por los poros
y experimentamos cómo se tambalea nuestra existencia. Nos sentimos como un boxeador noqueado que instintivamente se aferra a una cuerda imaginaria con la pretensión de evitar la caída. Estamos de duelo. Sin embargo, el ser humano tiene el don de vivir y superar el duelo, y aunque cada persona vive sus pérdidas de una manera muy particular, la experiencia nos dice que la muerte no solo trae dolor y sufrimiento, sino que también nos brinda la oportunidad de aprendizaje y desarrollo emocional y mental. Aquí y ahora, ante los miles de vidas arrebatadas por la pandemia, ante lo inesperado de la tragedia, se necesita un gran compromiso del Estado y de la sociedad para brindar apoyo emocional a quienes están viviendo un duelo particularmente difícil. La tanatología es una herramienta que puede contribuir a que se fortalezca en las personas el sentido de vida y el concepto de la propia muerte, pues sirve para que asimilemos y comprendamos profundamente la trascendencia de una pérdida. Cuando una persona que ha vivido una pérdida la vive de una manera consciente, puede aprender a vivir la vida en todas sus dimensiones. En nuestro país y en el mundo estamos experimentando una gran pérdida. Millones de vidas se han apagado de forma prematura e inesperada. Cada uno de quienes han muerto contaba con su propia historia, sus vínculos afectivos. Su ausencia los hace más presentes que nunca. Les sobreviven sus parejas y sus padres, sus hijos menores de edad, sus hermanos, sus amigos. En mayor o menor medida, todos estamos de duelo. Vivirlo no implica el olvido, sino reconstruir nuestra vida sin aquellos que ya no están más físicamente, pero que se quedan en nuestro tiempo vivido, el que le es propio a cada ser humano, en el que cada quien ha construido en su conciencia, donde pasado, presente y futuro se enhebran y nos sostienen. Soy Nati Castrejón y te deseo un excelente día. Muchas gracias, Natividad, por la invitación y pues darme pie a poder pues compartir esta mirada existencial principalmente pues a los alumnos de la universidad, aunque pues como bien mencionas pues también se puede tener un impacto hacia el público general interesados y pues realmente pues hacerles una cordial invitación para que pues si se ven atraídos por este enfoque, esta perspectiva, pues animen a estudiar precisamente en la Universidad Humanista Hidalgo, donde pues esta oferta educativa que proponen pues es bastante interesante, amplia y un proyecto pues único a nivel nacional. Y pues ya entrando precisamente en materia, me gustaría empezar precisamente dando haciendo un paréntesis un poco para poder precisamente plantear las cosas desde esta óptica que yo voy a mencionar. Dentro de la psicología, por supuesto, existen diferentes paradigmas. Estos paradigmas que pues se plantean debido a que estamos hablando de una ciencia social, pues precisamente pueden estudiar un mismo fenómeno y este fenómeno pues puede abordarse desde una multiplicidad de ópticas. Entonces, particularmente, pues la perspectiva que hoy traigo pues es este enfoque existencial que pues lógicamente no es ni mejor ni peor que otras perspectivas, simplemente es un enfoque completamente diferente. Sin embargo, pues desde esta óptica muchas veces pues tiende a chocar o tiende pues a causar ruido. ¿Por qué? Porque quizá no es un enfoque tan promovido o no está tan dado a conocer o simplemente hay ciertas cosas que pues llegan a contrastar con lo que comúnmente se llega a enseñar dentro de las aulas. Y entonces si pudiera verse un poquito controversial a veces lo que se plantea desde esta perspectiva y pues por eso hacer énfasis en este comentario para que precisamente pues también exista una invitación a las personas que escuchan esta perspectiva pues a una apertura, a realmente a darse cuenta pues que existen diferentes formas de estudiar un mismo fenómeno y pues particularmente vamos a hacer énfasis en esta situación existencial. Primeramente hablando de lo que es la tanatología existencial, pues me gustaría hacer mucho énfasis en tratar de definir o contextualizar pues estos términos o estas palabras, ¿no? Lo que es la definición de tanatología. Para mí sí es bastante importante dejarlo bastante claro,
porque pues de repente las personas creen que la tanatología pues solamente es el estudio de la muerte. Sin embargo, pues es ir comprendiendo que no solamente es la perspectiva de la muerte, sino que tiene que ver con las pérdidas, los duelos, y de alguna manera pues es ir comprendiendo cómo estas pérdidas y duelos pues pueden ir acompañados de ciertas características como lo que es la tristeza, a diferencia de la depresión o incluso también por otro lado la melancolía, y cómo no necesariamente necesitamos hablar de pérdidas físicas, sino podemos hablar de pérdidas más psicológicas o más sociales, como lo que pudiera ser pues la ruptura de una relación de pareja, la separación de los hijos en un nido vacío, o simplemente el hecho de pues estar en una situación social, de jubilarse, de que me despiden, o de plano en una circunstancia de adultos mayores, por ejemplo, que ingresen a un asilo, o que incluso una persona pueda llegar a reclusión, o que pueda tener que ser internada en una clínica psiquiátrica. Pues hablamos también de ciertas pérdidas, de ciertos duelos que la persona va a tener, y entonces ahí es en donde podemos conceptualizar esta perspectiva de la tanatología desde una multiplicidad de ángulos y no solamente visto desde el concepto de muerte. Entonces, es bien interesante empezar a hacer estos abordajes porque la mayoría de las personas tiende a asociar exactamente la tanatología exclusivamente desde su sentido etimológico, donde hablamos de Thanatos, ¿sí? Como un dios de la muerte. Sin embargo, lo que a muchas personas se les olvida es hacer referencia a que si hablamos de este sentido etimológico, pues este dios, muchas personas no hacen énfasis en que qué tipo de Dios es, porque no es el Dios de todas las muertes. Es ir comprendiendo que Thanatos es el Dios de las muertes, ¿cómo poder decirlo? Pasivas, tranquilas, ¿sí? Y ahí es en donde debemos de tener mucha conciencia, porque incluso hay que entender que en la mitología griega, este dios Thanatos es hermano del dios Hipnos, para entonces ir un poco comprendiendo esta semejanza que en la antigua Grecia se ponía al respecto precisamente de la muerte como algo parecido al proceso del sueño, en donde vemos precisamente como al dios Hipnos, pues que es un dios que se le atribuyen estas características del sueño, de la relajación, del descanso, y ahí es en donde se asocia cómo es que pudiera parecerse este proceso del sueño a un proceso de muerte. Sin embargo, pues a veces se nos olvida a nosotros considerar que pues no todas las muertes son así de tranquilas, que no todas las muertes son así de lindas, ¿no? Que realmente existen lo que son las muertes violentas. Entonces, particularmente es en donde los mismos griegos tenían a sus propias deidades, ¿sí? O algunos no lo mencionan como deidades, dependiendo de algunos libros, sino como espíritus. Y estos espíritus es lo que llamaban las queres, ¿sí? Estas queres eran principalmente mujeres aladas, tipo arpías más o menos, las dibujan, que precisamente pues estaban en el campo de batalla donde las personas cuando salían a combatir, pues precisamente no solamente tenían que cuidarse del enemigo, sino tenían que cuidarse de estas queres, de estas mujeres voladoras que llegaban y pues desprendían, metafóricamente hablando, el alma de la persona y pues se las llevaban de una forma o de una manera bastante violenta. Entonces es muy importante ir comprendiendo que realmente el aspecto etimológico pues nos ayuda a comprender que la tanatología pues es no solamente las muertes bonitas o lindas, sino realmente es todo el tipo de muerte, aunque al fin de cuentas de manera etimológica pues se dejó este concepto de tanatos. También es importante empezar a darnos cuenta desde esta perspectiva existencial que más adelante voy a ir empezando a desarrollar. Por ejemplo, el concepto de la muerte no es lo mismo entenderlo en un momento histórico que en otro, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si yo les preguntara a varios de ustedes cómo es que les gustaría morirse, porque bueno, yo sé que no todos es como eso el anhelo más grande del mundo, pero bueno, hasta donde realmente creo que la gran mayoría me podría decir, pues tranquilo, descansado, en mi cama, dormido, sin dolor y sin sufrimiento. Paradójicamente, en la antigua Grecia y Roma, este tipo de muerte era una muerte bastante humillante,
¿Por qué? Porque realmente era, al fin de cuentas, morir en vano. Ellos tenían otra forma de ver el mundo, tenían otra forma de ver la vida y por default otra forma de ver la muerte. Para ellos era importante que si morían, morían por una razón, por una causa, ¿sí? Por defender a su nación, por defender su patria, por defender al emperador, por algo, ¿sí? No por nada. ¿Y hasta dónde? Pues tener que morir en cama, sin dolor, sin sufrimiento, dormido, era como algo pues absurdo para ellos. Entonces ahí es en donde vamos a darnos cuenta cómo este aspecto social, cómo esta perspectiva cultural, pues va modificando y va realmente haciéndonos ver esta concepción de la muerte desde una mirada pues completamente diferente. Por eso mi énfasis en tratar primeramente de conceptualizar este concepto de la tanatología desde esta perspectiva existencial, ya que desde una perspectiva existencialista incluso me gustaría compartirles algo. Eh, Se podría mencionar que de alguna manera la muerte no existe. ¿Sí? ¿Por qué pudiera yo decir que desde este enfoque la muerte no existe? Porque desde una perspectiva existencial, para poder hablar de que algo existe, es porque se puede conocer. Y nosotros no podemos conocer la muerte, ¿sí? Dicho de otra manera, podemos conocer cuando estamos vivos, 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 podemos estar enfermos, podemos estar en un proceso de agonía, pero nunca vamos a poder conocer la muerte per se. Entonces, es la eterna desconocida en términos filosóficos. Incluso Marcel, que es un autor existencial, pues habla acerca del concepto del misterio y cómo precisamente pues se considera la muerte la eterna desconocida. O sea, nosotros conocemos al muerto, al que se murió, el cuerpo, el cadáver, pero no podemos saber lo que a este le pasó. ¿Sí? Incluso también vale la pena hacer mención en aspectos biológicos, cómo es que el concepto de muerte se va a concebir, porque desde la biología, o más bien dicho, desde la medicina, la muerte se define o se concibe como el cese definitivo de las funciones vitales. ¿Esto qué significa? Que tener un paro cardíaco no es morirnos, que tener una falla respiratoria no es morirnos, que tener algún tipo de complicación de salud, por más extrema que sea, no es morirnos. Hasta donde realmente, para poder concebir que alguien ya murió, es un cese definitivo de todas sus funciones vitales. Por eso es que principalmente se llega a asociar con una muerte cerebral. Si fidedignamente hay una muerte cerebral, es en donde no hay marcha atrás. Neurona que se muere, pues neurona que no podemos volver a revivir. Por consiguiente, pues todas las funciones se van apagando, pues lenta y paulatinamente, dependiendo el tipo de daño o hasta dónde, pues si ya hablamos de una muerte cerebral, pues ya no seguirían funcionando los órganos, salvo quizá de manera artificial, como en algunos hospitales se llega a hacer. Pero a lo que voy con toda esta situación es para ir comprendiendo por qué hay algunas personas que a nivel social dicen, es que me morí y regresé, es que realmente la persona no se murió, tuvo un paro cardíaco, tuvo un fallo respiratorio, tuvo algo, pero no murió. ¿Por qué? Porque no fue un cese definitivo. Digámoslo de otra manera, quizá en una cuestión más creativa para las personas que son religiosas, pues probablemente nos podemos ir a la perspectiva bíblica, donde pues podemos pensar que los únicos que han regresado del más allá, pues pudiera ser Lázaro y Jesucristo. Sin embargo, aunque ellos dicen que regresaron del más allá, nunca nos dijeron cómo era el más allá. Entonces, sí es importante ir comprendiendo y conceptualizando cómo es que pues per se la muerte no existe porque no puede ser conocida. Simplemente nosotros pretendemos conceptualizarla y podemos hablar entonces de un concepto de lo que es la muerte. Y este concepto pues va cambiando de lugar a lugar, de país en país, de momento histórico a momento histórico. Por hablar, por ejemplo, de nuestra situación cultural. Imaginemos el México prehispánico.
Imaginemos nosotros que de repente necesitamos sacrificar a una bella doncella para entonces sacarle el corazón y darle su sangre en sacrificio a nuestro Dios donativo para que pueda lograr, para que pueda al fin de cuentas entrar al inframundo, vencer a los demonios y salir victorioso al día siguiente. Y para lo cual pensemos que pues una de las indicadas pues fuiste tú. ¿Cuál sería desde este momento histórico, ¿sí?, la concepción que esta mujer pudiera tener acerca de la muerte? Y probablemente lo vea como un orgullo, un placer, una satisfacción, un honor. Fui elegida, ¿sí? Por supuesto, va a haber angustia, que eso es lo que hablaremos después. Sin embargo, la percepción de la muerte va a ser completamente diferente por toda la perspectiva histórica y cultural que la sociedad nos vende dependiendo del lugar en donde nosotros nacimos. No sé si me explique. Por consiguiente, pues es muy diferente el concepto de muerte a cómo es que posteriormente llega la religión católica y pues cambia completamente este switch donde nos habla acerca de cómo es que el Hijo de Dios muere por nosotros y hasta dónde empezamos a tener una concepción diferente del concepto de la muerte. Entonces, sí, para ir comprendiendo claramente el hecho de que para que nosotros, reitero, podamos conocer algo, necesitamos vivirlo, necesitamos experimentarlo y hasta dónde realmente pues es lo paradójico. Nosotros no podemos vivir nuestra muerte, no podemos experimentar nuestra muerte. Entonces, para ir siguiendo en este discurso, por eso es importante también no solamente conceptualizar el concepto de la tanatología, el concepto de muerte, sino también lo que va a pasar en nosotros cuando tenemos una pérdida de un ser querido, ya sea, como mencionaba hace rato, por una muerte o por una ruptura, separación, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí es en donde pues se tiende a hablar muchas veces del proceso del duelo. Por supuesto, como les mencionaba también al inicio de esta charla, pues existen diferentes posturas psicológicas que apuestan o retoman ciertos significados etimológicos. Por ejemplo, la mayoría de la tanatología tradicional tiende a utilizar o irse al sentido etimológico de la palabra duelo como dolux, que significa dolor. Ahí, una crítica, dan por hecho que todo duelo tiene que ir acompañado de dolor. Y esto es bastante grave, esto es bastante serio. ¿Por qué? Porque a nivel terapéutico en mi práctica, pues es parte de lo que a mí me ha pasado, donde de repente he escuchado a algunas personas que dicen, no, mira Carlos, cuando mi mamá se muera, no, yo no sé qué voy a hacer, va a ser un dolor muy grande, yo no sé cómo voy a salir adelante, yo creo que me muero con ella. Y por X circunstancia viene el fenómeno y pues la mamá fallece y pues resulta que la persona no experimenta aquello que pensaba que iba a experimentar. Y yo creo que ahí es en donde empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque realmente entonces es cuando llegan a terapia, pero no llegan a terapia per se por la pérdida de su madre, sino porque ellos dicen, pues mira, pues sí, me duele, sí sé que ya no está, sí realmente le extraño, sí sé que ya no la voy a volver a ver. Sin embargo, pues no es ese dolor desgarrador que realmente la sociedad me dijo que yo iba a sentir y que yo me tragué y que yo misma pensé que lo iba a experimentar. El problema es que pues sí, me sale la lágrima y pues reitero, me duele, pero mi familia no lo entiende, ¿sí? Porque pues mi familia me dice, llora, está bien que llores, pero pues yo no tengo la necesidad de llorar, ¿sí? O de repente, pues no me ven llorar y empiezan los cuchicheos y las críticas porque es que de seguro no la quería. Es que de seguro ya quería que se muriera. Es que de seguro quería que quedarse con la herencia o con la casa. ¿Ven cómo es que no le duele? Porque hasta dónde tenemos asociado en nuestro pensamiento que para que realmente nosotros algo valga, tiene que doler. Porque si no duele, no vale, ¿no? Porque es tu cruz, ¿sí? Porque realmente mientras más te duela, significa que más lo amas,
¿sí? Un parto tiene que ser con dolor, ya que si no es doloroso, entonces, ¿qué tanto la sociedad va a decir, tú no amas a tu hijo? Y llegan a esas conclusiones conceptuales tan raras, en donde particularmente pues es entender que no todo duelo tendría que ir acompañado de dolor. Por eso es que principalmente muchas personas llegan en estos conflictos de decir, pues es que entonces estoy mal, estoy desensibilizada, tengo mecanismos de defensa, estoy en negación, ¿sí? ¿Qué me está pasando? Lo peor de todo es que a nivel psicológico también existen algunos tanatólogos que tienen esta perspectiva que acabo de mencionar acerca del dolor, que lo que pretenden es eso, que la persona, si no necesita expresarlo, que termine a fuerzas expresándolo. Y entonces empiezan a implementar una multiplicidad de técnicas catárticas para que pueda expresar lo que pues tendría que expresar, porque así la sociedad lo indica. Entonces, ahí es en donde empiezan grandes complicaciones, pero bueno, esa es otra historia. El sentido etimológico de la palabra duelo, que yo voy a retomar para fines existenciales, tiene que ver más con la palabra duelum, que significa confrontación o batalla, ¿sí? No tanto dolor. Entonces, es entender claramente que hay una pelea, hay una lucha interna, pero la pregunta es ¿de qué contra qué? Eso es lo que propone esta perspectiva existencial, es entender que nosotros como seres humanos no tenemos relaciones, sino que nosotros somos relación, que nosotros nos articulamos a lo largo de nuestra vida a través de todas las relaciones importantes y significativas de nuestra existencia. Voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, si nosotros nos presentamos, pues yo voy a decir que soy Carlos Esteve, ¿sí? Hijo de Esteve, Gutiérrez, hijo de Gutiérrez, ¿sí? Yo estudié psicología y pues estudié en un lugar, ¿sí? Este lugar, si no hubiera existido, pues yo no hubiera podido estudiar ahí. Realmente es importante comprender que si este lugar, pues de alguna forma no existe, pues si yo quería estudiar esa misma carrera, tuviera tenido que hacer en otro lado, y si hubiera sido en otro lado, quién sabe si hubiera elegido esa carrera. Entonces yo, pues estoy casado gracias a que tengo una esposa. Si hoy esa esposa me dice muchas gracias por participar, Carlos, adiós, hazle como quieras, dejo de estar casado y entonces adquiero un rol de soltero, ¿sí? O en el último de los casos, viudo o divorciado, ¿no? Entonces ahí es en donde tendríamos que ir entendiendo cómo nuestro estatus me lo da los demás. Yo en este momento estoy jugando un rol de conferencista gracias a todos ustedes y ustedes están jugando un rol de público gracias a mí. Entonces es ir entendiendo todo este vínculo. Pero ahí viene el problema que a algunas personas les puede causar conflictos. Yo soy hijo gracias a que tengo padres, ¿sí? Si hoy, el día, en este momento, mis padres dejaran de existir, háganle como quieran, yo dejo de ser hijo. Por lo menos el hijo que hasta este momento siempre he sido. Para algunas personas que a lo mejor son más religiosas o más espirituales, probablemente dirán, no, es que de alguna manera sí puedes seguir siendo hijo, pero tendrás que aprender otra forma diferente de ser hijo. Ok, ok, pero aún así requiere un otro. Y no solamente en este caso requiere un otro, sino requiere la transición de un otro para aprender otra forma de ser un hijo. Entonces, ahí es en donde quiero que ustedes vayan comprendiendo cómo es que nosotros cuando nos presentamos no nos estamos presentando a nosotros mismos, estamos presentando las relaciones más importantes y significativas que tenemos en nuestro mundo. Y hasta dónde como reitero, es el problema, porque la batalla, como les mencionaba, de la palabra duelum, ¿sí? Es el Carlos que fue antes, que tenía esta relación, versus el Carlos que es ahora, que ya no tiene esta relación. ¿En quién me estoy convirtiendo yo ahora que ya no se encuentra esta persona en mi vida? Por supuesto, como les mencionaba de nuevo al inicio, por eso siempre inicio haciendo un encuadre
en este encuadre es donde les menciono. Sé que este enfoque pues es bastante confrontativo, se pudiera plantear de esa manera. ¿Por qué? Porque realmente entonces es ir comprendiendo claramente cómo es que realmente me está costando ahora trabajo asumirme con la pérdida de ese otro. Entender lo siguiente. Como lo dicen algunos libros de tanatología, ¿por quién replican las campanas? ¿Por quién suenan las campanas? Es entender que cuando alguien muere en algunos pueblos suenan las campanas, ¿sí? No por el difunto, sino por los que nos quedamos. Los procesos rituales que nosotros hacemos para poder despedirnos del que se fue, no es para el otro ya no existe ahí. Es para nosotros que necesitamos pasar ese proceso de transición para ir dándonos cuenta cómo yo ya no soy el que era antes cuando esa persona estaba viva. A muchas personas les puede causar mucho conflicto lo siguiente que voy a mencionar, sin embargo, pues reitero, es la perspectiva existencial, donde es importante comprender que de alguna manera nadie llora por su muerto, ¿sí? Que incluso les voy a poner este ejemplo. Piensen ustedes en esa persona importante y significativa que se murió. Imaginemos que hoy tenemos los avances científicos y tecnológicos para hacer que vuelva a vivir. Lamentablemente, esos mismos avances científicos y tecnológicos, pues lo único que nos da, claro, es para que esté viva, pero está en un tanque de crioterapia congelada o congelado. ¿Eso era lo que ustedes querían? Ya está vivo, pero eso es lo que ustedes querían. Y es cuando comprenderán que lo que yo extraño no es al otro. Lo que yo extraño es, de nuevo, la relación que yo construía con ese otro o la relación que el otro construía conmigo, que al fin de cuentas es algo indivisible. Realmente nosotros lo que añoramos y lo que extrañamos de nuevo es quién éramos cuando estaba yo con esa persona que ahora ya no está, por lo cual yo ya no puedo ser jamás de esa forma. Entonces es importante ir comprendiendo claramente cómo es que muchas veces las personas tienden a agarrarse de esa situación de no soltarla porque les es bastante, sí, a veces doloroso, a veces, no siempre, ¿sí? Que entonces hasta dónde les cuesta trabajo ir aceptando y reconociendo hoy quiénes son. Por eso es esta lucha, por eso es esta batalla, por eso es esta confrontación. Pero yo creo que ahí es en donde viene la parte importante, entender que cada persona vive su proceso de duelo de formas completamente diferentes, ¿sí? Fenomenológicamente diferentes. Eso es la fenomenología, ver el fenómeno como único y entender por eso que desde nuestra perspectiva existencial no podemos hablar de tipos de duelo, no podemos hablar de etapas del duelo y no podemos hablar de fases del duelo. Digamos de otra manera, la teoría de Kubler-Ross pues no encajaría en ningún grado ni en ningún sentido bajo esta mirada. ¿Por qué? Porque entonces es entender cómo cada persona vive su propio proceso a sus tiempos, a sus ritmos, a su manera, a su lugar. Por supuesto, para algunas personas que estudian psicología, pues les reitero, ¿cómo pueden decir, pero es que cómo? Si son estudios que se han hecho científicamente aprobados. Sí, pero de nuevo se les olvida el aspecto fenomenológico. ¿Son estudios que hizo Kubler-Ross? Sí. ¿Con cuántas personas? X, sí. En un momento histórico, sí. Y que al fin de cuentas ella pretendía y tenía una intencionalidad de demostrar algo, sí, y en un contexto determinado. O sea, déjenme poner un ejemplo muy rápido, ¿sí? Es como hablar del ejemplo de Jean Piaget, ¿sí? ¿Con cuántas personas Jean Piaget construyó su teoría del desarrollo epigenético? 3, sus 3 hijos. Pero eso es lo paradójico. ¿Cómo es posible que los psicólogos de hoy, del siglo XXI, quieran seguir comparando y contrastando el desarrollo de un niño mexicano de la Sierra de Chiapas, ¿sí? Versus los 3 hijos de Piaget en Francia,
del siglo pasado. Como que suena muy raro, pero a veces las personas no piensan de esa manera y hasta donde a veces es más fácil y práctico tomar teorías ya hechas y querer aplicar estas teorías indiscriminadamente a otro contexto, a otro tiempo y a otra población completamente diferentes. Y hasta dónde precisamente es entender lo mismo, ¿sí? No dudo que varias personas vivan un proceso de duelo como lo describe Kubler-Ross, indiscutiblemente, pero fenomenológicamente cada uno lo vive de maneras completamente diferentes. Y esa es la parte importante que yo quiero presentarles. ¿Por qué? Porque muchas personas no viven las fases como tal, o de repente están en un flujo, en un vaivén y es que entonces, es que hace un año fui al terapeuta y pues ya trabajé todo esto por tanto tiempo y ahora otra vez vengo y esta vez que vengo entonces ya recaí, entonces no funcionó todo lo anterior. Hasta dónde realmente es importante entender que aunque yo ahora recuerde a esa persona que perdí, ¿sí? Un año después, lo que hoy está moviéndome es diferente a lo que me movía hace un año. Tenemos que ver esas características diferentes. Eso es lo que nos propone esta mirada existencial. Es precisamente ver estas diferencias únicas. Como último comentario de este aspecto, en Estados Unidos hay muchas investigaciones estadísticas en donde mencionan que si yo pierdo, no sé, una pluma, ¿sí? Mi duelo va a durar o debería de durar tanto tiempo. Si no dura, si dura más de ese tiempo que los que son expertos y saben, excede ese límite, entonces ya tengo un duelo patológico, ¿sí? Entonces, si yo ya me excedí por estar fuera del parámetro de la norma de Estados Unidos, del momento histórico donde se hicieron estos estudios, ahora resulta que ya estoy mal, estoy anormal y mi duelo tiene que ser adecuado a cómo la sociedad de aquel momento que dice esa persona se tiene que hacer. Entonces, este aspecto de empezar a cuestionarnos y de empezar a reflexionar es volver a devolverle el poder al ser, no a la sociedad, no a las normatividades. Y es entender cómo cada persona puede ir viviendo estos procesos como únicos, ¿sí? Y que realmente hasta dónde cada proceso y la forma en la que cada uno de nosotros lo va viviendo, pues no tiene nada de bueno ni de malo, simplemente es. El problema radica en cuántas veces mi forma de afrontar una situación no le gusta a los demás. Ese es a veces el conflicto principal. Dicho de otra forma, más o menos el 80% de las veces que a mí me buscan como tanatólogo son personas que me dicen, oye Carlos, ¿tú eres tanatólogo? Sí, es que fíjate que me gustaría sacar una cita contigo. Sí, sí, dime, sí. Nada más que no es para mí, es para mi mamá. Bueno, ¿qué pasó? Es que fíjate, pues que hace 3 años, pues falleció mi papá y pues para mi mamá era muy importante, pero pues no, no, ve, ya van 3 años y ella pues sigue en la casa, sigue con las cosas de papá guardadas, le sigue poniendo el plato en la mesa y no, 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 ya llenó la casa de puros santos y fotografías de él. Es que es algo que a mí no me gusta. Bueno, hasta dónde realmente tendríamos que empezar a interesarnos en la persona, en este caso, en esta señora, en la madre, para ver cómo es que ella está viviendo ese proceso y cómo es que ella necesita llevar a cabo estos comportamientos para afrontar su situación de pérdida. Hasta dónde realmente la intención de este enfoque existencial no es ajustar a las personas a una normalidad, hasta dónde yo no voy a aliarme al alumno, al hijo, vaya, para que entonces la señora viva el proceso de duelo como a él o a ella le gustaría, ¿sí? Hasta dónde realmente lo que a mí me interesa es entender más el mundo de esta mujer para ver o cada una de las cosas que ha perdido, para entonces interesarme en ella en lugar de que precisamente trate de adaptarla a lo que dice una teoría o un enfoque psicológico, sociológico o antropológico.
o clínico. Entonces, por eso es que yo les menciono cómo es que esta perspectiva existencial pues llega a causar a veces mucho ruido porque pues no es tan vendible, ¿sí? No, no pretende adaptar a individuos a la sociedad, no es un modelo como tal clínico, no tiene el objetivo de curar a las personas o alinearlas a lo establecido. Entonces, por eso es una perspectiva de ver la realidad de forma diferente, tratando de entender cómo es que le está viviendo la persona en lugar de juzgar o criticar si su forma de vivirlo está bien o está mal, está adecuada o está inadecuada. Y simplemente, de nuevo, pues interesándonos en la forma en la que lo vive y cómo es que lo vive de esa manera. Por eso, uno de nuestros fundamentos desde esta perspectiva existencial pues es Soren Kierkegaard, que de nuevo, aunque él por su momento histórico nunca se asumió como existencialista, ya que el existencialismo aún no surgía, los filósofos actuales tienden a encajarlo como el primer autor existencialista, ¿sí? Pero él nunca se enteró. Entonces, ¿por qué lo encajaron ahí? Porque realmente mucho de su pensamiento filosófico pues tiene que ver con todo lo que es el planteamiento del existencialismo, ya que Soren Kierkegaard hablaba del concepto de la angustia, ¿sí? Pero es bien interesante porque él habla de cómo es que esta angustia no es que sea una angustia clínica, no es una angustia psiquiátrica, sino es una angustia muy diferente también a la que hablan otros existencialistas, porque la mayoría de todos los existencialistas posteriores hablan de una angustia ante la muerte, una angustia ante la aniquilación. Pero Soren Kierkegaard principalmente habla de una angustia ante el elegir, ¿sí? Está visto incluso desde otro autor, ¿sí? Jean-Paul Sartre, que pasa mucho tiempo después, estamos condenados a ser libres, ¿sí? ¿Y por qué somos libres? Porque de alguna manera elegimos, ¿sí? El problema es ese, hasta dónde es entender que cada elección implica una renuncia. El problema es que no llegamos a tomar conciencia de esas cosas. El problema es de que realmente el elegir es muy angustiante. ¿Por qué? Porque realmente cada segundo de nuestra vida estamos eligiendo. De repente podemos escuchar a la abuela quejándose del abuelo, ¿no? Y ay, llega el nieto y le dice, ¿por qué no te divorcias? Ay, mijito, dice la abuela. Si ya lo aguanté 50 años a estas alturas de mi vida, ¿como para qué me divorcio, no? Como si entonces, porque tomamos una decisión en un momento histórico determinado, tuviéramos que seguir eligiendo siempre lo mismo. ¿Hasta dónde realmente la sociedad hace que nos cosifiquemos, que nos veamos como cosas? Y si ya lo decidiste, es para toda la vida. Y hasta dónde esto causa pues muchos problemas, o sea, hasta dónde realmente no somos capaces de entender que no es que solamente un día tomamos la decisión, sino que cada día la volvemos a tomar. Entonces, ¿hasta dónde realmente estamos dispuestos a asumirnos desde esta perspectiva existencial, tomando conciencia de que no solamente elegí una carrera y ya con ese hecho de elegirla es para toda la vida, pero lamentablemente entiendo cómo la sociedad así no lo vende, ¿sí? Así que ya vayan eligiendo qué carrera van a estudiar porque estos se van a dedicar para el resto de sus vidas. Vaya, si viviéramos en el momento histórico de la revolución industrial, donde la expectativa de vida era en promedio de 35 a 40 años, y ustedes empezaban a estudiar por ahí de los 10, 15, bueno, pues dedicarnos 15, 20 años a lo mismo, pues no suena tan descabellado, ¿no? Pero tomando en consideración que hoy, pues si alguien empieza a trabajar a los 25, 30, ¿sí? Pero la expectativa de vida asciende hasta los 85 en promedio, ¿sí? 50, 55 años de mi vida haciendo lo mismo, qué complejo. He de confesarles que hace algunos años yo podía decirles a muchas personas, yo podría dar clases para toda mi vida, ¿sí?
Sí, claro, yo podría dar clases para toda mi vida si siempre tuviera a estos alumnos o en este contexto o en estos espacios y yo siguiera haciendo el mismo, de la misma manera, con la misma fuerza y la misma energía. Pero pues nadie nos avisa que puede llegar una pandemia y que ahora pues las clases tendrán que ser de manera virtual. Y hasta dónde, pues yo ya no sé bajo estas nuevas modalidades si quiero estar haciendo esto por el resto de mi vida. O sea, hasta dónde simplemente es ir entendiendo que nada es estático, que lo único seguro en términos sistémicos es el cambio y lo único seguro en términos existenciales es que nos vamos a morir. Entonces, hasta dónde realmente a veces tomamos decisiones en consideración de que esto no se mueva, no cambie, no se modifique, pero esto es absurdo, no hay manera, ¿sí? Por eso incluso hago muchas analogías al respecto, cómo es que muchas personas cuando son novios escriben la carta de amor hacia la novia y al final terminan poniéndole después de la firma, postdata, nunca cambies, ¿sí? O sea, esto me enamoré, no le muevas, no le cambies, no le modifiques, que conste que queda aquí advertido, escrito y firmado que te lo advertí. ¿Cuántas personas que tienen una relación de pareja o que están casados no han escuchado esa multiplicidad de frases? ¿Sí? Es que antes no eras como ahora. Pues creo que lo patológico sería que yo fuera, que yo siguiera en estos momentos siendo el mismo que era antes. O sea, no hay manera. Realmente es imposible. Pero hasta dónde la sociedad nos dice que tenemos que tomar decisiones fijas y permanentes para toda nuestra existencia. Cuando desde esta perspectiva existencial, reitero, lo que nos invita es a reflexionar, a cuestionarnos y a elegir desde ahí, siempre con la posibilidad de que elijo hoy, pero mañana puedo elegir otra cosa. Hasta dónde sí es como un fluctuar y entender que toda elección implica una renuncia, que toda elección implica una pérdida. Si yo decido estar soltero, tarde o temprano va a haber una multiplicidad de personas, amistades o a nivel social que yo vea cómo pues están con su pareja, que tienen familia, que conviven con los hijos, que me hace cuestionarme y decir, ¿por qué no he tenido a alguien o por qué no me he casado? Paradójicamente, si yo elijo el acto de casarme, tarde o temprano mis amigos, la sociedad y otros fenómenos, pues me van a mostrar cómo hay personas que se la pasan viajando, así en su vida un papalote, lo que ellos quieran y manden, y hasta dónde no va a dar envidia y querer realmente entonces seguir aquel camino, ¿sí? Qué difícil es vivirnos existencialmente porque es tomar conciencia de aquello que estoy perdiendo y volver a elegirme aquí. Qué triste, dicho de alguna forma, cuando una persona elige un camino, pero su corazón va por el otro. No sé si me explico con esta metáfora. Entonces, realmente ahí es en donde tendríamos que empezar a reflexionar todas estas posibilidades que nosotros tenemos en cada momento y que no solamente por una vez que decidimos algo, ya la historia se acaba. También es importante ir comprendiendo y cuestionándonos un último elemento que quiero compartir con ustedes, los procesos rituales. Desde la sociología, desde la antropología, muchos autores hablan de la importancia y de la trascendencia que tienen los rituales como procesos de transición de un momento a otro, ¿sí? De niño a adolescente, de adolescente a adulto, ¿sí? De soltero a casado, de cuando estoy con alguien a cuando ya lo perdí, como sea. Y muchos de estos autores pues defienden su paradigma, defienden esta postura donde mencionan cómo es que las personas requieren este ritual. Por eso es que a veces pues muchos tanatólogos de nuevo generalizan. Y entonces pues si yo no tuve la posibilidad de despedirme de mi ser querido, hasta donde pues no llego con el tanatólogo tradicional y pues me hace ahí un ritual de duelo, de despedida, donde me pida que suelta, donde me pida que rompa, donde me pida que entierre. Pero la pregunta del millón es, ¿y eso es lo que yo quiero hacer? ¿O eso es lo que el tanatólogo considera que es lo que yo debo de hacer? Recuerdo el caso de una persona que falleció su mamá, empezó a tener cierta sintomatología depresiva y la mandaron con una tanatóloga.
La tanatóloga lo primero que le pregunta fue, bueno, ¿y dónde dormía su mamá? Pues en su cama. Ah, ya. ¿Y ya se deshizo de la cama de su mamá? No. ¿Por qué? Porque usted se tiene que deshacer de la cama de su mamá. ¿Pero por qué? Pues porque es lo mejor, es lo más sano. Pero, pues, ¿qué autor psicológico dice eso? Incluso, ¿no? Es empezar a darnos cuenta qué bueno que era una cama y qué bueno, porque imagínense si la casa hubiera sido de la mamá, ¿no? Hasta dónde realmente la tanatóloga no le hubiera dicho, pues lo mismo, ¿no? Es que tiene que deshacerse de esa casa, ¿sí? Porque entonces mientras usted siga en esa casa va a seguir recordando a su madre y el objetivo es que ya no la recuerden, ¿no? Y hasta dónde casi, pues es, y ponga a la escritura mi nombre, pues ya nada más faltaría una cosa así que le diga a la tanatóloga. Hasta dónde sí es importante entender cómo es que cada uno de nosotros va viviendo procesos de rituales completamente diferentes. Hoy muchas veces se habla que debido a la velocidad del mundo y cómo precisamente nos relacionamos con él, estos rituales a veces se brincan o se pasan. Sin embargo, no es cierto. Es entender cómo desde esta perspectiva fenomenológica cada uno de nosotros va haciendo rituales, pero que se van ajustando más a las demandas sociales. ¿A qué me refiero con esto? A que antes pues era ir a los panteones o a las criptas, ¿sí? O a las iglesias. Ahora ya no se requiere eso. Ahora, ¿cuántas veces se abre un perfil conmemorativo de la persona que falleció, donde ahora las personas le escriben al que se fue? ¿Sí? Hasta donde realmente un perfil de Facebook no se vuelve algo tan simbólico, representativo ante la pérdida de una persona, que entonces pues siguen relacionándose, siguen cada año escribiéndole en ese muro, siguen recordándolo de alguna manera. Es ir dándonos cuenta cómo los mismos procesos rituales, uno, ni todas las personas lo requieren, ¿sí? Y dos, si es que lo requieren, ¿cómo es que hoy no necesitan ajustarse a cómo se vivía antes, ¿sí? Entonces, en un año, vestidos de negro, sin salir de casa o incluso sin hablarle a las personas, bueno, a lo mejor son usos y costumbres de ciertos lugares que así lo entienden y es respetable, por supuesto, pero no podemos hacer generalizaciones y pretender que todas las personas vivan un proceso como la sociedad dictamina, sino al contrario, ir viendo cómo es que la persona va haciendo sus propios rituales de despedida, cómo es que cada persona va haciendo esos procesos y rituales de transición y que no necesitan ser como se dictamina en la sociedad y cómo hoy precisamente ante esta circunstancia de pandemia, pues nos vienen a reiterar el hecho de las adaptaciones que nosotros tenemos al medio, ¿sí? Hace algunos ayeres yo les decía a algunos alumnos, es que al rato las confesiones se van a hacer por videoconferencias, ¿sí? Y se reían, pues decían, es que ¿cómo crees? Les decía, es que al fin de cuentas, imagínense hace cuántos años que alguien hubiera dicho, es que las misas se iban a oficiar por televisión. No, no, ¿cómo crees? Entonces es algo que pasa. ¿Sí? Hoy no me puedo confesar por videoconferencia, pero sí es por email, ¿sí? Entonces, ¿hasta dónde es ir entendiendo cómo se puede hacer toda una misa virtual donde pues no necesito ir a la iglesia, sino pues el sacerdote se conecta así como lo estoy haciendo yo en este momento para poder oficiar una misa? Y pues entonces las personas se van adecuando a lo que hoy precisamente la sociedad va marcándonos o nos va poniendo enfrente, y hasta dónde creo que el reto es si nos vamos adaptando para entonces poderme relacionar con el mundo de una manera creativa, o hasta dónde quiero aferrarme a quien yo era antes con mis creencias, con mis principios, con mis valores, y cada vez me voy sintiendo más ajeno a este mundo en el cual siento que cada vez ya no estoy cabiendo. Pues creo que con esto es todo, maestro Natividad. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Les cedo de nuevo la palabra y pues cualquier cosa estoy a sus órdenes. Muy buenas tardes. Carlos, pues muy interesante esta propuesta que, bueno, comulga perfectamente con la visión filosófica en la que fundamentamos todos los programas y los planes de estudio de nuestra universidad, en donde la persona concreta, el individuo concreto es el existente, es el motivo de todo nuestro esfuerzo y nuestro trabajo, ¿no?
de ver a cada persona como una persona única, irrepetible, en un contexto histórico sí determinado, pero donde la persona es una posibilidad y siempre tendremos miles de posibilidades entre las cuales elegir y de las cuales emerger, de las cuales surgir. Entonces, agradezco mucho tu conferencia del día de hoy, tu aportación. Espero que a nuestros escuchas les ayude a tener otro punto de vista o a reafirmar un punto de vista que a veces ya conocen, pero que puede ser enriquecido siempre en el contacto con un profesional. Muchas gracias, Carlos. Pues estamos en contacto virtual. ¿Sí? Ya habrá tiempos en que podamos regresar a los encuentros físicos. Mientras tanto, te mando un abrazo y estamos en contacto. Buenas tardes a todos. Gracias, hasta luego. Elige el mundo que quieres.